diplomado sobre partidos políticos y justicia intrapartidista. Bueno, justo para preparar esta clase, estuve leyendo algunas cosas sobre lo que denominan sociología de los partidos políticos, ¿no? Porque un poco a partir de, pues, del ejercicio que normalmente hacemos para analizar algún tema, lo que hice fue hacerlo justamente al revés, ¿no? O sea, es decir, normalmente pues va uno y revisa el temario, revisa uno cuáles son las ideas que están vertidas en torno a este tema y cómo es que quien diseñó el diplomado pues lo ha de alguna manera visualizado y por eso pues hay una presentación de PowerPoint y eso, ¿no? Entonces yo lo hice al revés, yo pensé así como si no hubiera nada construido, ¿cómo hacerlo desde cero, ¿no? O sea, que básicamente es la idea siempre que creo la pedagogía constructivista nos ofrece, ¿no? Sí, como haciéndome preguntas que a ustedes les pudieran resultar útiles para reflexionar sobre esto. Entonces pensé que aunque el tema podría ser como hasta árido, ¿no? Y muy específico, organización interna de un partido político, pensé, bueno, pero es que la organización interna tiene que ver mucho con las características de lo que es un partido político, que es justo lo que dice la sociología de los partidos políticos, ¿no? Con su origen y tiene que ver un poco como con el equilibrio que existe en sus otras funciones, ¿no? Lo que dice la sociología de los partidos políticos es que los partidos políticos, digo, es muy, como muy analítico y hasta obvio, pero bueno, tienen una organización interna y tienen unas funciones o facultades o actividades externas, ¿no? A las primeras les llaman institucionales y a las segundas pues tienen que ver como con la cuestión de la difusión o divulgación o de la organización social, ¿no? Pero me topé entonces que los partidos políticos en la contemporaneidad han evolucionado de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso sigue siendo tan importante, yo no lo hubiera pensado así, pero bueno, sigue siendo muy importante estudiar el origen de los partidos políticos, ¿no? Entonces, básicamente la propuesta de hoy es repensar la organización interna en función de repensar qué diablos es un partido político. Y creo que eso vendrá muy bien porque ustedes ya traen un background considerable sobre este tema, ¿no? O sea, es decir, ya han escuchado a otras de mis compañeras, a otros de mis compañeros. Me imagino que al inscribirse a un diplomado de esta naturaleza, pues ustedes también ya traían una serie de lecturas, una serie de preocupaciones, e incluso, no sé, aquí igual sáquenme de dudas, quizá trabajan o participan en un partido político, ¿no? Entonces, digamos que, por eso lo digo, hagámoslo al revés, ¿no? Porque me parecería más interesante partir de esa experiencia, de esas lecturas, de esas visiones y armar un gran mapa mental, ¿no? Hacer una cartografía a partir de lo que tendría que ser un partido político hacia el interior del mismo, considerando también las funciones y expectativas sociales, ¿no? O sea, es que no se pueden desligar, me parece. O sea, creo que cualquiera de las cosas que hace hacia el interior el partido político necesariamente están conectadas con el exterior o encuentran legitimación de ese modo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. Así que, como siempre, yo voy a mantenerme pendiente de sus participaciones, ya sea a través del chat que está aquí, en el cual Carlos López nos saluda. Hola a todas y todos. Y también a través de su mano virtual o abriendo el micrófono, ¿no? Entonces, como ustedes gusten, me dicen. Bueno, entonces
Vamos a iniciar con un planteamiento del problema y una hipótesis que me parece son oportunas, ¿no? Primero, yo sé que es un lugar común, pero creo que es algo que tenemos que reflexionar a profundidad, ¿no? Y es el tema de la deslegitimación de los partidos políticos, ¿no? O sea, con lectura que te topas, casi siempre esta es como la premisa con la que se inicia, ¿no? Hay un descrédito tremendo, ¿no? Y básicamente los estudiosos de este tema dicen que si bien el partido político quizá es una de las instituciones contemporáneas que en el que la gente cree menos, ¿no? O sea, la confianza ciudadana está en los niveles más bajos cuando se refiere a un partido político. Sin embargo, la mayoría considera que, pues, que no sería oportuno quitarlos, ¿no? Entonces, partimos de la idea de que hay una crisis en la bueno, partidocracia, ¿no? O hay una crisis, en general, en términos del Estado, yo creo que hay una crisis integral que, bueno, pues va a difuminarse incluso respecto de la clase política y en este caso los partidos políticos. Entonces, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, si quizás sea esto una exageración, pero podríamos hablar que hoy por hoy los partidos políticos son un mal necesario. O sea, así como lo dicen los autores y las autoras, es un mal necesario, ¿no? Es decir, es algo que no consideramos del todo idóneo y del todo positivo, pero que no lo podemos quitar, ¿no? Ahora, a mí sí, yo entiendo que si ustedes están aquí, a mí me daría un poco de esperanza, quizá que haya personas que están interesadas en cambiar esa situación, ¿no? O sea, en revertir eso para que pues no sea un mal necesario, sino que el partido político sea una necesidad, sea una institución que podamos de alguna forma ubicar como un elemento necesario de nuestra organización social contemporánea, ¿no? Entonces entiendo que esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso justo la propuesta es que no pensemos como tan internamente en la organización, sino más bien pensemos en los objetivos que los partidos políticos tienen que tener y entonces en función de eso diseñar una organización. Ahora, si ustedes me siguen hasta aquí, me parece que la propuesta yo no la haría jamás en términos de una organización interna estandarizada o homogeneizada, ¿no? Porque entiendo que cada partido político pues tiene sus propias características, pero ahí es donde se pone, bueno, como ya les comenté, ¿no? Entonces ya planteé el problema, ya hice la hipótesis, ¿no? O sea, el problema es que los partidos políticos no cumplen con sus funciones hoy, el problema es que su organización interna no atiende a necesariamente o hace match con las expectativas sociales y mi hipótesis entonces es que tengamos que pensar en una organización interna no aislada ni deslindada de todas esas expectativas, ¿no? Sociales y que de alguna forma, paradójicamente, lo que urge es una ciudadanización de los partidos políticos, ¿no? Es una paradoja, ¿no? El partido político tendría que ser una institución ciudadana, ¿no? Pero no lo es. Y ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Por qué no lo es? ¿Qué pasó con los partidos políticos que terminaron por, híjole, no sé si usa esta palabra, pero bueno, puede ser oportuna para entrarle de lleno al tema? ¿Qué pasó con los partidos políticos que se pervirtieron? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué les pasó en el camino, no? O sea, ¿dónde se perdieron? ¿Cuál fue ese punto en el que perdieron, pues, esa naturaleza a la que estaban llamados y que era la idea de servir de conexión, de servir de catalizador, de servir de conducto entre la ciudadanía y el Estado, ¿no?
¿qué pasó, no? ¿Dónde perdieron el camino? Entonces, bajo esa pregunta, pues podríamos empezar a especular. Insisto, a partir de un enfoque realista, ¿no? O sea, porque si uno lee por la teoría, pues, no sé, o sea, sí puede uno empezar como a formular algunas ideas sobre la organización interna, pero me parece que lo más interesante es el contexto, ¿no? Sociopolítico actual. Sí, adelante, Carlos. Muy buen día, doctor. Mucho gusto en saludarte de nueva cuenta. Compañeras, compañeras, buen miércoles. Pues esta primera pregunta es un reto, mi estimado doctor, porque efectivamente en algún punto, si pudiésemos hacer como un ejercicio del túnel del tiempo, doctor, un poquito hacia atrás, vamos a ver que los partidos políticos, creo que lo que les ha sucedido en gran medida es, uno, se han burocratizado, doctor. Ojo. Si comparamos los que se autodenominaban partidos en el siglo XIX, pues eran organizaciones de amigos, de conocidos, de círculos sociales. Conforme fuimos avanzando en el siglo XX, la propia legislación los fue haciendo como organizaciones más complejas, más grandes, con procesos, con burocracias, personal que no necesariamente eran los simpatizantes y los candidatos, que era el vínculo original, sino ya funcionarios administrativos que se hacían cargo de tareas que no tienen que ver propiamente con los procesos electorales, sino con la organización, la administración de la institución. Entonces, esto de alguna manera, doctor, fue distanciando ese vínculo que tendría que ser lo más directo posible entre la ciudadanía y su embajador político para llegar al poder. Entonces, le empezamos a poner intermediarios, doctor. Y hay partidos que tienen estructuras bien grandes, donde tienes que empezar desde abajo, ir subiendo, dependiendo del partido que estemos hablando. Eres adherente, eres simpatizante, eres militante, unos son más meritorios que otros son más de recomendaciones. Cuando la sociedad empieza a ver eso, doctor, pues ¿a qué conclusión llega? A lo que dicen las encuestas, doctor. Y el otro componente que me parece que ha contribuido a que también la sociedad política en general los vea con cierta reserva, me parece que ha sido el tema del dinero, doctor. Si bien es cierto, todos compartimos el hecho de que el financiamiento público es fundamental, sobre todo para que la competencia sea pareja, también es cierto que cuestionamos mucho que cuando no hay procesos electorales, los partidos políticos reciban financiamiento, lo que se llaman las actividades ordinarias. O sea, procesos, campañas, sí, pero las actividades ordinarias, que es mantener una burocracia, ¿como para qué? Y solo menciono una actividad que formalmente es parte de los partidos políticos como instituciones de interés público, que es fomentar la cultura cívica democrática. Pues doctor, también esa es una de las atribuciones del INE y de los OPLES, doctor, fomentarla. Entonces, ¿por qué estamos duplicando entre órganos de administración de procesos electorales como INE, los OPLES, y además le damos a los partidos? Porque, si somos honestos, muy pocos partidos cumplen con la creación, con la operación real de un instituto de formación política, cuando lo que vemos son simulaciones, pedacitos presupuestales que destinan, pero no hay un interés auténtico y la ciudadanía se da cuenta, doctor. Entonces, dos factores a tu primer pregunta: la burocratización de los partidos y demasiado financiamiento a los partidos. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Muy interesante, Carlos. También Martín García nos refería sobre esta burocratización, ¿no? Muy interesante lo que dices, Carlos, porque efectivamente, de alguna forma, este deterioro, esta perversión, ¿no? Perder el camino al que me referí, ustedes lo sitúan eso, en un proceso de, digamos, de construcción de estructura interna, ¿no? Entonces, el tema que nos ocupa es fundamental, en donde se fueron justificando, entiendo yo,
esos recursos económicos que la ciudadanía invirtió, ¿no? Entonces, claro, se volvió de alguna manera una especie de mini empresa, ¿no? Política, de negocio, en algunos casos. Decirlo así, digo, suena fuerte, pero estamos aquí en un espacio seguro, ¿no? En el que podemos empezar justo a hacer esa crítica profunda, esa cirugía, ¿no? Abrir el bisturí y ver por dentro un partido político. Eso es justo lo que estamos haciendo. Y pues nos daríamos cuenta que a veces, o sea, esa burocratización de alguna manera parte de una cultura o de una idea. A ver, es lo que voy a proponerles, ¿no? De una idea en donde de alguna forma se perdió el rumbo porque se dejó de pensar que en realidad el partido político podría servir para, como dijiste tú, servir de conector, ¿no? Entre la ciudadanía y los cargos públicos y terminó por convertirse en sí mismo en un objetivo, ¿no? Fíjate que lo que estás definiendo, seguro ya lo conocen, es lo que se llama cartelización de los partidos políticos, ¿no? Usted es un partido cártel, ¿no? Yo cuando lo escuché por primera vez me sorprendió mucho porque yo creí que se iba a referir como pues eso, ¿no? O sea, ahora que se habla, ¿no? Que es un cártel, ¿no? O sea, en sentido peyorativo, ¿no? En sentido de mafia, ¿no? Pero no, o sea, lo que dice la sociología de los partidos políticos es que el partido cártel, que es el partido contemporáneo, o sea, es el partido del siglo XXI, pues es eso, es un partido, es una organización que se desnaturalizó porque justamente se cargó más hacia lo institucional y no a lo social. Entonces, las descripciones que hacen es, por ejemplo, pues el éxito de, o sea, hay toda una, digamos, una administración, una gestión de todo eso, en donde los partidos políticos van generando una agenda de manera en que el éxito es lograr hacer esta sinergia con la burocracia real, ¿no? O sea, se vuelven una especie de mini estado. Bueno, es lo que entendía ayer de las lecturas. Y entonces estos partidos cartel lo que hacen es vivir del presupuesto público. Vivir del presupuesto público y su función es entonces colocar a su gente estratégicamente dentro de áreas del gobierno que les permitan hacer estas articulaciones entre gobierno y partido político. Junto con otros conceptos como el de campaña permanente, ¿no? O sea, es decir, donde perdón, se fue el internet. Me abdujo un vórtice espacio-temporal. Bueno, entonces decía yo
efectivamente este análisis que está sugiriendo Carlos es oportuno, ¿no? Y entonces pues tiene todas estas vertientes que al parecer los expertos han ya señalado. De hecho, a ver, déjenme ver si puedo compartir, cancelar, pero bueno. Ahorita les comparto una imagen. Pues a lo mejor se puede poner una presentación de PowerPoint. Eso va a ser más fácil. Entonces, los partidos políticos no solo se burocratizaron, ¿no? Sino, a ver, fíjense esta paradoja, ¿no? Se estatalizaron. O sea, incluso, creo que ahí también hay otra paradoja, ¿no? Porque que los sociólogos señalan a partir de esto que se llama la institucionalización. La institucionalización. ¿Qué quiere decir esto? O sea, obviamente nosotros apostamos a la profesionalización de los organismos políticos, incluir los partidos políticos. O sea, queremos que las personas que nos representan, que dirigen la vida pública, que organizan la vida pública, tengan las capacidades y las facultades necesarias, ¿no? Y como bien lo señalaste tú, Carlos, que de alguna forma también cuenten con los recursos para hacerlo, ¿no? O sea, esa es una cuestión interesante porque, digamos, vivimos en un mundo que desgraciadamente se está proletarizando, o sea, es decir, la gente cada vez tiene menos tiempo para dedicarse a otras cosas que no sea su trabajo, ¿no? Entonces, pensamos que quien se dedica profesionalmente a la política, pues tendría que estar pensando sobre todo en nosotros, que no tenemos el tiempo para hacerlo. O sea, esa es la idea, ¿no? Ciudadanas y ciudadanos estamos a expensas de que quien se dedica profesionalmente a eso, pues lo haga de manera adecuada, ¿no? Y entonces, en el momento en que dejan de pensar en nosotros y piensan en las funciones que tienen que cumplir hacia el interior y las cosas que dan, ahí es donde, digo yo, se desciudadaniza, ¿no? Y entonces la institucionalización termina siendo contraproducente, porque no sé si han escuchado esa expresión que dice, las instituciones son sobre todo sociales, ¿no? Pero esto es una especie de mito, no sé cómo decirle, ¿no? Una especie de ilusión, ¿no? La institución se vuelve a veces más importante que las funciones que debiera cumplir hacia afuera, ¿no? Y entonces esta perversión la voy a yo a situar en un concepto que va a ser sumamente crítico, pero creo que podría de alguna manera ayudarnos a desarrollar posibles soluciones sobre eso. Me parece que el sistema electoral, todo en su conjunto, se ha convertido en una gran oficina de empleos. En una gran oficina de empleos, ¿no? Es decir, lo que vemos en un partido político es, bueno, pues necesitamos espacios para venir a trabajar, ¿no? Y el partido político crea además conexiones cuando llega al poder para que la gente que estaba en el partido pueda llegar a trabajar en la administración pública, ¿no? Entonces, o sea, todo gira en torno al hueso, al empleo. No, se convierte en eso, en una agencia de empleos, ¿no? Y entonces, ahí creo que es donde se desnaturalizó esto, ¿no? O sea, a donde se perdió esa función social que debía tener. Y eso creo que dicen los teóricos al referirse al partido cartel, ¿no? A ver, está mi dibujito. No, bueno, entonces eso creo que es lo que pasó, ¿no? Entonces la organización interna, pues básicamente se estructura en función de mantener ese objetivo, que es colocar a más personas en distintos lugares posibles y permanecer el mayor tiempo posible allegándose de un recurso público
para pues, poder, en su caso, sobrevivir. Y eso lleva incluso a alianzas políticas desnaturalizadas, que es lo que tú dijiste, Carlos, ¿no? O sea, en un principio, pues era un grupo de personas que tenían intereses comunes, que pensaban igual, y ahora ya no importa eso, o sea, lo que importa es mantenerse el más tiempo posible. Oye, si tú piensas de un modo y yo de otro, no importa, ¿no? Nos aliamos con tal de que tú conserves la chamba y yo la conserve también, ¿no? Y entonces, incluso se desnaturaliza la justicia electoral también, porque puesto que el objetivo es conservar el mayor tiempo posible el poder, entonces tú utilizas los recursos, los medios de impugnación electorales, de modo que podamos cumplir con ese objetivo, ¿no? Entonces, oye, pero que eso es casi, yo le llamo, ¿no? Con temeridad procesal, ¿no? O sea, sí, eso no, ese medio de impugnación no sirve para eso, ¿no? Y tú lo estás utilizando justo eso, para mantenerte en el cargo, para poder negociar con la contraparte alguna cuestión. Utiliza la justicia electoral así. Entonces, se pervierte todo el sistema cuando se pierde de vista que los partidos políticos tendrían que ser instituciones sociales destinadas a la promoción de la democracia. Ahí, cuando también mencionaste eso, Carlos, dices, es que se duplican funciones, ¿no? Posiblemente, pero también, digamos, de alguna manera, es que o sea, esto del fomento de la cultura cívica, pues tiene que ser un trabajo de muchos actores, ¿no? Y obviamente sí esperamos que los partidos políticos tengan dentro de sus objetivos volverse escuelas democráticas, ¿no? O sea, sí, ¿cuál es el tema? El tema quizás es que, pues, por esta explicación que acabo de dar, ya no lo hacen. O sea, no lo hacen, no se vuelven escuelas de cultura cívica y de democracia, porque si su objetivo es dar empleo, ¿no? Entonces esos empleos, o sea, esa función es subsumida dentro de aquella otra, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí tenemos presupuesto para formar a personas. Ah, pues sal a hacer campaña, ¿no? Sal a hacer campaña con ese presupuesto, ¿no? No, pero la idea es acercarse a esto que llamaban el catch-all, ¿no? El partido catch-all, ¿no? O sea, cuando el partido empieza a tú tírale a quien se mueva, ¿no? Tú trae a quien sea, ¿no? Ya no importa, ¿no? Y entonces justo se vuelve eso, ¿no? Una especie de campaña permanente. Entonces se pierde este objetivo de, pues es que hay que formar a las personas, ¿no? Y como dijiste tú, lo leí entre líneas, a ver si no es correcto, ¿no? La hiperjerarquización, o sea, los partidos políticos quieren enseñar democracia comportándose de manera absolutamente autoritaria. Un contrasentido, ¿no? Yo te enseño democracia, pero resulta que no voy a respetar elecciones internas. Te enseño democracia, pero resulta que voy a imponer los cargos, que voy a poner a mis amigos y a mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñas democracia, no? O sea, dicen que eso se hace con el ejemplo, ¿no? Bueno, dicen que es la mejor forma de enseñar, ¿no? Entonces, digamos, un poco pasa lo que en muchos otros sectores de la sociedad mexicana, nadie está donde debiera, ¿no? Y los recursos no se usan para lo que son, ¿no? Entonces, claro, podríamos presumir que en un análisis realista, la organización interna actual de los partidos, pues es una organización, a ver si les gusta esta descripción, ¿no? Que propiamente no es una organización, porque no parte de presupuestos, digamos, de presupuestos que busquen cumplir con estos objetivos sociales, sino que buscan, que más bien parte de una especie de, uh, es que tenía una palabra, pero bueno, parten como del oportunismo, parten de la
de las ocurrencias y parten en esta idea jerárquica, pues un poco de los caprichos de las directivas y de los cargos más altos, ¿no? O sea, no hay un verdadero ejercicio horizontal de diálogo, de generar, y si lo hay, normalmente es simulado, ¿no? O sea, simulado en dos aspectos. Uno, para cumplir con lo que la ley les exige, ¿no? Entonces, bueno, entonces, justo eso, es que estamos viviendo un momento muy curioso, porque claro, aumenta la fiscalización, pero conforme aumenta la fiscalización, aumentan las estrategias de los partidos políticos para simular que cumplen con esas funciones, ¿no? Es decir, es que es perverso, porque fíjense, ese dinero se utiliza para que los partidos políticos encuentren a los abogados que les puedan hacer salvarse de todas esas pues cosas que no están cumpliendo, ¿no? Y entonces se vuelve una simulación. Sí, ponías ahí, Carlos, organización internas verticales. Sí, absolutamente la verticalidad, ¿no? Entonces, el partido político se convierte en una especie de reflejo, ¿no? De lo que es la sociedad mexicana. Pero debiera ser al revés, o sea, el partido político en su organización interna debiera mostrar muchísimo liderazgo positivo, ¿no? O sea, el liderazgo positivo es, pues eso, fomentar un trabajo que sea colaborativo, un trabajo donde pues se premia a las personas que más esfuerzo hacen, que demuestran pues más interés en fortalecerlo y no pues a las personas que de alguna forma tienen esta ambición desmedida por poder político, ¿no? Entonces, ahí creo que hoy más que hablar de organización interna de los partidos políticos, podríamos hablar de desorganización interna de los partidos políticos, ¿no? Porque esa profesionalización tendría que ver con temas de ética, por ejemplo, ¿no? Y si pensamos en la ética que hay hacia el interior de los partidos políticos, pues es una ética que normalmente es una especie de maquillaje, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor cuentan con un código, a lo mejor hay una comisión, ¿no? Pero y ahí es donde se pone más interesante, porque si empezamos a hablar de justicia intrapartidista, que es el tema nucleótico de este diplomado, pues nos damos cuenta que se administra del mismo modo, ¿no? O sea, es una justicia que es sumamente sesgada, que es poco imparcial, poco objetiva, ¿no? Y que no cumple con el mínimo principio de debido proceso, ¿no? De debido proceso. Entonces, no tiene mayor ciencia, o sea, no tendría mayor ciencia, ¿no? Entonces, me refiero a que un partido político, pues tendría que ser, como lo definiste, Carlos, muy bien, ¿no? Un grupo de personas con ideas políticas afines que trata de mejorar su entorno político, ¿no? Entonces, ¿cuál es la organización interna? La organización interna, pues es una estructura donde tendría que haber un área que administre de manera absolutamente transparente los recursos, porque eso es lo que está demandando la sociedad. ¿Por qué siempre dicen, oye, ¿por qué los partidos políticos se tardan tanto tiempo en llegar a cosas donde nosotros ya llegamos hace décadas, ¿no? O sea, a ver, hablemos de eso. Transparencia en los partidos políticos. Es imposible hoy, ¿no? Acceso a la información. No existe, o sea, creo que no existe, ¿no? Justicia o medios alternos de solución de conflictos internos de los partidos, cumpliendo con los principios que desde hace siglos se ha cumplido como la garantía de audiencia, ¿no? Es una segunda instancia, hoy hablamos incluso hasta del lenguaje ciudadano respecto a de los documentos que se tratan ahí, no hay, ¿no? Ese es el tema. Y entonces volvemos a nuestra pregunta de inicio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió eso? Me parece que hay un mal diseño
porque quien podría exigirle eso a los partidos políticos son los propios partidos políticos que están dentro del área legislativa. O sea, es decir, quien podría decir, bueno, a ver, ya llegamos al Congreso y ahora nos quitamos o sea, de alguna forma, la casaca, ¿no? Del partido político, porque si bien sí lo represento aquí ante el Congreso, pero en el Congreso represento sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este momento, como diputado, como diputada, como senador, como senadora, mi misión es mejorar eso, o sea, mejorar el entorno. Y lo que lo mejoraría es haciendo que los partidos políticos puedan tener, pues, esa organización interna que les lleve a cumplir sus fines. No lo van a hacer porque de ahí viene, ¿no? Entonces se vuelve eso que llaman la cartelización de los partidos, ¿no? O sea, perdieron se desdibujó su naturaleza, en tanto que se generó este ámbito de empleomanía, ¿no? Empleomanía, ese es el tema, ¿no? O sea, no sé si en el caso mexicano, porque bueno, parece que sí es un asunto generalizado, pero en el caso mexicano esto se exacerbó más en el origen de los partidos políticos, sobre todo en el siglo XX, porque de alguna manera se miraba el Estado y el presupuesto como una especie de botín de guerra. O sea, es decir, quien se queda con el poder se queda con el presupuesto y se queda con los espacios a llenar, ¿no? Y entonces por ahí pues empezamos a ver ya hacia finales del siglo XX y principios de ¿no? Estas, como decía yo, estas alianzas políticas, donde la organización interna se desdibujaba absolutamente porque la idea era básicamente hacerse del poder, ¿no? En la siguiente elección, ¿no? O conservar el registro, ¿no? Que esa era la otra cosa, ¿no? Y entonces, como bien lo señalan, o sea, aquí hay un elemento, a ver si lo logro definir, crematístico. O sea, creo, a ver si me ayudan a resolver este dilema. Creo que el tema es del cochino dinero, ¿no? O sea, el cochino dinero hace que por más esfuerzos o por más gente buena que quieras, o sea, de hecho la gente buena es chispada, ¿no? Porque cuando llegan, sí, oye, hay que hacer esto, vamos a planear esto, ¡pum! No, o sea, aquí lo que hay que hacer es conservar el registro, conservar el negocio, ¿no? Y ganar el máximo, tener el máximo rendimiento posible económico, ¿no? Oye, Perito, entonces, ¿para qué? No que teníamos que hacer nuestra promoción de la cultura cívica, no es que tendríamos que hacer todo esto. No, eso medio lo simulamos, no sé si me explico, ¿no? O sea, eso lo dejamos en segundo plano. Esto es lo primero. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Porque dices tú bien, Carlos, que de todas maneras el dinero se necesita, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues yo digo, pues solo cultura, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para hacerles ver a los partidos políticos que que el dinero es un medio, no es un fin? ¿Cómo hacemos? A ver, ayúdenme, ¿qué dirían? Carlos, adelante. Gracias, doctor. Efectivamente, el cochino dinero, que es muy útil para muchas cosas, en el tema de la acción política, sobre todo cuando hablamos de ética política, de transparencia en el financiamiento, resulta ser que en la medida que la fórmula que creó nuestro sistema va creciendo el padrón, la lista nominal y va creciendo los recursos a los partidos, pues hemos visto, doctor, en perspectiva, que ha ido echando a perder. Primero eran unos partidos, después eran más, y pues, doctor, pues ahora te puedo decir que son prácticamente todos los que ya se echaron a perder, y que además de esto que bien señalas, que más bien parecían oficinas del Sistema Nacional de Empleos, habría que proponer
organizarlos, pero dependiendo de la Secretaría del Trabajo, doctor, a lo mejor así es más compatible la función con lo que hacen, ¿no? Pero el tema del financiamiento, fíjate que si lo vemos en perspectiva histórica, cuando el financiamiento era más bajo, exceptuando el PRI, que se, se quedaba con un buen pedazo del presupuesto para otras cosas, para fines electorales, cuando tú ves la historia de los otros partidos políticos que no tenían acceso al presupuesto formal de la administración pública, ¿cómo se financiaban esos partidos políticos? Me refiero tanto a los de derechas como de izquierda. Y me parece, doctor, que con sus asegúnes, pues era como más transparente, doctor. Fíjate qué curioso. Por ejemplo, el de derecha, yo recuerdo de niño, todavía llegué a ver en las plazas principales de las ciudades, en los centros, que tenían unos módulos donde organizaban rifas, doctor. Rifas de autos, de casas, rifaban. Y como que en ese partido tenían más clara la película de cómo financiar sus actividades. Lo mismo las izquierdas, que tenían sus boteos en los sindicatos y bueno, pero cuando tuvieron acceso todos a una bolsa de financiamiento grande, doctor, híjole, ¿qué crees? Llegó de todo y llegaron a los partidos personas que efectivamente van buscando un empleo, una actividad económica, pero no necesariamente una identidad ideológica. Ojo, necesidad económica no significaba identidad ideológica. Entonces, vas llenándote de personajes, las relaciones con los gobiernos, vamos a llegar y se vuelven maquinarias de empleo, pero también de relaciones para acceder a la función pública, y entonces se va pervirtiendo el mecanismo más y la bolsa sigue creciendo, doctor, y se nos vuelve una bola de nieve, doctor. Yo creo que sí, las campañas requieren de financiamiento público, sobre todo para incorporar el tema de la equidad en la contienda. O sea, aunque seas un partido de 3 millones contra un partido de 300,000, me parece que el presupuesto para campañas debería ser parejo. La diferencia es solo cuantitativa, más no cualitativa. Eso es importante. Y lo otro, doctor, en tema de este financiamiento que me parece excesivo, estaba leyendo que la propuesta para financiamiento de partidos políticos del ejercicio siguiente, 2023, rebasa los 6,000 millones de pesos, solo para partidos, doctor? Y ojo, y el siguiente año solo hay 2 entidades con proceso electoral, doctor, de 32 entidades, solo 2, Estado de México y Coahuila. Y se van a destinar más de 6,000 millones de pesos para los partidos políticos. No estoy incluyendo OPLES, INE, no. Solo para partidos políticos. Entonces, doctor, me parece que si bien es cierto hace falta dinero, pero hay que destinarlo para lo que es, exclusivamente para campañas, y en la medida que vamos teniendo estructuras menos pesadas, menos verticales, más horizontales, hay que estimular la horizontalidad, doctor, porque eso es cercanía con la ciudadanía. Pero si desde el Estado, los legisladores que llegan gracias a esos partidos, pues no tienen incentivo de cambiarlo, doctor, por ahí no viene el cambio. Por el lado de la iniciativa legislativa, no, o que llegue el iluminismo del Ejecutivo y diga, pues ahora vamos a retomar el rumbo de la democracia. Y efectivamente, ¿qué pasa? Tenemos como destino una sociedad más democrática. Es un buen objetivo, es un buen destino. Pero resulta ser que le hemos dado más importancia al vehículo, al transporte, que al destino. ¿Y saben qué? Nos estamos desbarrancando. ¿Es cuánto, doctor? Gracias. Sí, pues mira, entonces estamos encontrando ya puntos en común, sinergias. Sí, sí tiene que ver con eso, ¿no? Del cochino dinero, como decíamos. Y esa es la desnaturalización. Buscar otro tipo de estímulo, quizás sería. Y como dices tú, el cambio no vendría entonces de los poderes de la Unión, sino vendrían quizá de las ciudadanas y los ciudadanos que dijeran, pues ya no vamos a ser parte, ¿no? De este show, de este teatro. Y entonces, bueno, pues
vamos a cambiarlo, ¿no? Desde abajo, ¿no? Arnulfo, tenías levantada tu mano y luego tenía yo a Salomón. Sí, gracias, doctor. Comparto lo que decía nuestro compañero Carlos y justamente hacia eso iba yo, para no ser tan repetitivo, es la única forma de hacer que los partidos políticos vean al dinero como el medio y no como el fin, pues es quitándoles el dinero, ¿sí? O sea, no veo otra forma. Es como a un niño, ¿no? Si tú le das un peso, mañana va a regresar por uno y pasado mañana va a regresar por dos y tal vez la siguiente semana va a querer tres y entonces te va a querer por el dinero, no te va a querer por que seas pariente, tío o demás. Entonces, creo yo que tiene que ver mucho con la fiscalización. Creo yo que lo vemos en las personas y mucho más lo vamos a ver en las instituciones. El dinero mal usado pues, corrompe, ¿sí? Y es lo que pasa con estas instituciones, ¿no? La única forma, repito, para que vean al dinero como un medio y no como un fin, pues es justamente eso, reduciéndoselos. Gracias. Sí, es curioso, ¿no? Porque decías 6,000 millones, ¿no, Carlos? O sea, mientras que en todos los lados hay austeridad, aquí sigue aumentando. Y ahí entonces te das cuenta de la cartelización de los partidos políticos, ¿no? O sea, se volvió, pues, es un pacto político donde la sociedad no está contemplada, ¿no? O sea, es un tremendo negocio, ¿no? Y sí, tienes razón, Arnulfo. O sea, es decir, quizá es la peor propedéutica posible, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí está el dinero, ahora cambia, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué hago para que me lo sigas dando el dinero, me sigas dando más, ¿no? Y no piensas en que tenga que justificarse, ¿no? O sea, cuando dice peso por peso, ¿no? O sea, ¿qué usaste este peso? Compruebas para qué lo usaste, ¿no? En el momento en que se usó mal, tendría que detonarse un mecanismo para eso que fuera propedéutico, es decir, no está bien que lo uses de ese modo, ¿no? Claro, tienes razón, Erika, ¿no? Aparte, ¿no? Sí, es escandaloso, o sea, y es curioso, ¿no? Porque mientras que se está pensando en reducir el presupuesto al INE o a los OPLES o así, a los tribunales electorales, en ese aspecto sigue creciendo, ¿no? Y es paradójico. Salomón, adelante. Buenos días, doctor. Un gusto que nos dé clase nuevamente. Saluda a mis compañeros, compañeras. Yo estoy de acuerdo en lo que decía nuestro compañero Carlos, de que pues sí podrían pues, subsistir, ¿no?, partidos políticos en el financiamiento este, para actividades ordinarias, o sea, entre procesos. Eh, en otra clase nos mostraba un profesor la cantidad que reciben los partidos políticos. Y yo hacía una reflexión y decía que pensaba que cuando un partido obtiene más recursos públicos por su obtención de votos, gasta igual que cuando recibía menos. O sea, no hay un presupuesto, o sea, como una institución. O sea, que si ahora, no sé, no recuerdo si fuera en 50 millones de pesos, algo así, no, 500, no, algo así, Morena. O sea, cuando recibía mucho menos, gastaba menos, ahora en qué se lo gasta. O sea, el chiste es justificar esos gastos para la cuestión de fiscalización, pero bueno, también me viene a la mente y reflexiono que de los males el menor. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi región yo lo he vivido, que es muy doloroso vivir sin esa oposición al gobierno, por otros factores, por otros, por otros temas de inseguridad, ¿no? Es muy difícil aquí donde nosotros vivimos de que no pueda alguien alzar la voz, un partido político de oposición, bueno, aquí en mi región solamente es muy valiente una persona que tiene una radio comunitaria, es la única que levanta la voz, pero de todos los demás nadie. Entonces, no sé si tendríamos que soportar, pues a los partidos políticos a nivel federal, estatal, que
pues que son cínicos, ¿no? Pues, que levantan la voz y dicen, ¿sabes qué? El actual gobierno está haciendo estas cosas mal, aunque yo también las hice, ¿no? O hasta peor, ¿no? Pero bueno, es bueno que lo señalen, ¿no? Que vigilen al gobierno, sus acciones. Y analizaba en estos diplomados que me han servido mucho para reflexionar que tal vez el problema pues sea el ADN de nosotros, o sea, de las personas que formamos esas asociaciones, partidos, porque he visto que tanto en el gobierno, partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles, incluso en los núcleos ejidales, comunales, en las escuelas mismas, las personas siempre buscan, como decía el presidente, no sé si fue la semana pasada, decir, yo voy a hacer lo que sea, mientras no viole la ley, ¿no? Mientras la ley me lo permita. Entonces eso también me hizo reflexionar de que esa falta de ética, tal vez, que nos falta a muchos mexicanos cuando nos relacionamos en asociarnos, incluso, bueno, voy a decir algo que a lo mejor nos podrá doler a algunos, ¿no? En estas clases de los diplomados se ha evidenciado también ah, ese juego de influencias. Hay compañeros que han pasado por estos diplomados, con todo respeto se los digo, de que dejan mucho en evidencia su capacidad, ¿no? Para tener ciertos cargos en el Poder Judicial. Ha habido secretarios de estudio y cuenta, ha habido compañeros, no maestros, este, que se mueven según se mueva su mentor. Se podría decir alguno, ¿no? Pues yo fui secretario de estudio de cuenta, fui asesor cuando fue consejero electoral en tal estado y ahora se movió para acá, yo también. Y vemos que aquí demuestran esa, pues inseguridad o no sé si es, capacidad. Entonces, en todos lados, desde lo más pequeño, le digo, desde una asociación de una escuela, hasta el gobierno y hasta el poder judicial, que debería ser como el más ético, ¿no? Vemos que hay eh, ese cáncer, ese ADN de siempre buscar cómo utilizar la ley a nuestro favor, pero en contra del bien común. Yo hacía un experimento, bueno, mi esposa y yo hacíamos un experimento, experimento social, se podría decir, ¿no? Pero con nuestro hijo, tiene 15 años y eh, en una ocasión se encontró un teléfono tirado cerca del cajero y ya regresó él en la tarde y me dijo, me encontré este teléfono. Y yo platiqué con mi esposa y le digo, vamos a hacer un experimento. Tú le vas a decir que haga, pues él viene y pues yo lo que le conviene a él, ¿no? Y ya yo le decía, no, pues mira, hijo, tú no tienes teléfono ahorita. Le digo, pues te lo encontraste, le digo, no te lo robaste, le digo, no le haces mal a nadie. Y su mamá, lo contrario, no, que lo tienes que entregar, busca en los datos algún teléfono para entregarlo. Y el último él optó aunque no tenía teléfono en ese entonces, optó por entregarlo. Y su satisfacción cuando le entregó el teléfono a la persona, porque le llamó, lo citó, y hasta le dio pues digamos, una pequeña recompensa, ¿no? Vi esa satisfacción en su cara. Entonces tal vez es el detalle de que nos ha educado tal vez la misma necesidad económica o la sociedad a siempre pues llevar agua a nuestro molino, ¿no? Como se dice, y no pensar en el bien común, que es como deberíamos de pensar todos. Gracias, doctor. No, tienes razón, Salomón. Has dicho muchas verdades, ¿no? En lo que has mencionado, y creo que de alguna forma estamos construyendo una posible solución, ¿no? O sea, estamos vislumbrando entre líneas algo que podría ser útil y que tiene que ver con un cambio de cultura, ¿no? Tú te referiste a la ética, ¿no? También ya lo han dicho Arnulfo, Carlos, de alguna manera. El tema está en que volvimos como objetivo, pues eso,
el dinero, el negocio, los empleos, ¿no? Con el ejemplo del celular es un poco eso, ¿no? Cuando debiera haber otros estímulos, ¿no? Pero ahí quizás es el reto mayor, porque esos estímulos debieran, como entiendo, venir de la propia sociedad. O sea, que fuera la sociedad la que dijera, yo voto por ti, partido político, porque eres honesto, porque eres transparente, ¿no? Porque realmente estás buscando generar una cultura democrática, ¿no? Y no voto por ti porque me vas a dar chamba, ¿no? O me vas a dar una despensa, o cuando estés en el poder me vas a facilitar el camino en los procesos burocráticos, ¿no? Que hay una idea un poco así, ¿no? O sea, bueno, igual van a robar, ¿no? Igual y van a desviar el dinero, pero bueno, con que a mí me toque algo, ¿no? Entonces se vuelve una especie como de enorme banalidad del mal, como dice Hannah Arendt, ¿no? O sea, entonces nosotros mismos no queremos que cambien los partidos políticos porque nosotros mismos esperamos veladamente, de alguna manera, participar de ese presupuesto público, ¿no? Como si fuera un gran pastel y esperando que nos toque alguna migaja, ¿no? Entonces, yo he pensado algunas soluciones, ¿no? O sea, claro, o sea, el gran cambio cultural sería la más oportuna solución, ¿no? Pero pues eso implicaría un cambio en la enseñanza, un cambio en nuestra forma de ser, de concebirnos, ¿no? Que tampoco, o sea, es utópico, o sea, sí lo podemos empezar a hacer, ¿no? Miren, tan es así que si lo estamos pensando aquí varios, es posible. O sea, si como dices tú, si fuera eso recurrente, ¿no? O sea, que el estímulo no fuera económico, ¿no? Sino que el estímulo sea pues, el sentirte bien contigo mismo, el de ayudar a tu país, ¿no? Y quizá lo pudiéramos empezar a fomentar en las futuras generaciones, diciéndole, no se trata, a mí me choca esto de la cultura de la legalidad, porque la cultura de la legalidad es mezquina, o sea, es decir, cumple con la ley, pero eso no te soluciona las cosas, ¿no? Porque como dijiste tú, o sea, incluso en el marco de la ley puedes hacer cosas que son poco éticas. Y pasa mucho en lo electoral y pasa mucho con los partidos políticos. Entonces, no es solo cumplir con la ley, sino que a través de la ley y cumpliendo la ley alcances realmente objetivos de justicia social, ¿no? Porque la ley puede equivocarse, la ley la puedes estirar, la ley la puedes acomodar, ¿no? Puedes simular que la cumples también, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, se trata de algo más. Entonces, ¿por qué no hablarle a las futuras generaciones sobre justicia social, sobre paz, ¿no? O sea, hay que alcanzar una sociedad pacífica, no legal, no sé si me explico, o sea, no que solo cumpla con las leyes, sino que genere la paz, que se comporte de manera justa, ¿no? Y empezar con ese tipo de ética, ¿no? Que se comporte de forma ética, con ese tipo de enseñanza y lo lograríamos. Pero creo que también podría haber otras posibles soluciones. A ver, se las voy a comentar. Creo que hay un área de oportunidad tremenda que no hemos vislumbrado en las candidaturas independientes. Desgraciadamente, lo de las candidaturas independientes también se ha pervertido de alguna forma, ¿no? Pero, pues incluso es una exigencia internacional, o sea, digamos, México se negaba a transitar hacia otro tipo de democracia, o sea, esto que llaman partidocracia, y de hecho nosotros tenemos una larga experiencia en esto, porque tuvimos 70 años en los que simulábamos que hacíamos elecciones, ¿no? Y simulábamos que había pluralidad de partidos, ¿no? Entonces tenemos experiencia de cuando el sistema quiere simular algo. Entonces, quiere simular que integra a candidaturas ciudadanas, pero no las ha integrado del todo, ¿no? Los requisitos son muy difíciles, básicamente son espacios que ocupan los propios tránsfugas de los partidos, ¿no? El chapulineo, o sea, todos estos vicios que conocemos y sabemos actualmente, la cartelización de los partidos políticos, tendría que ser la sociedad misma la que empezara como a sancionarlos, ¿no? A decir, no voto, no te apoyo, ¿no? No vas a conseguir mi firma, ¿no?
Y quizá eso tenga que ver con temas un poco más complejos como el tema de la pobreza, ¿no? Porque muchas de estas cosas, o sea, digamos, los políticos, la clase política, los partidos políticos juegan o esperan de alguna manera esa pauperización del sistema para poder entonces manipular a la gente, ¿no? Es decir, venderle el voto literalmente, ¿no? Entonces, ese es más complicado porque cómo resuelves el tema de la pobreza. Pero bueno, la otra cuestión que he pensado es que de alguna forma hay que despolitizar el Parlamento y repolitizar a la sociedad. A ver, ya lo he hecho en otros ejercicios, le llamo desparlamentarización. Ajá. O sea, lo que está sucediendo es que nos estamos peleando por los escaños, ¿no? O sea, es decir, por los lugares, ¿no? Y no alcanzan, o sea, esos lugares son los que están ahí, incluso hay una tendencia a disminuirlos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es encontrar fuera del Parlamento actores y actoras políticos que cumplan esa función de conexión con la sociedad. Y hay que generar recursos también para esos espacios, ¿no? Estímulos, ¿no? Porque si no, otra vez el cochino de dinero. Pero, o sea, me explico, o sea, así, al final habría que buscar y premiar esos liderazgos que no necesariamente van a llegar al Congreso, pero que cumplen una función. No sé cómo, pero, o sea, habría que estar ahí con esas personas, ¿no? Con esos grupos, reconocerles. Que básicamente en la teoría política llaman, pues, el fortalecimiento de la sociedad civil, ¿no? O sea, no todas las personas van a llegar a los congresos, pero sí puede haber otros ejercicios de organización política fuera de eso que pudieran ser interesantes. Esto también le llaman en algún momento el crowdsourcing, ¿no? O sea, es decir, la sociedad misma se organiza y creo que hacia allá va la tendencia. O sea, piensen ustedes, presupuesto participativo. O sea, no son propiamente cargos públicos, pero sí son personas moviendo presupuesto público y organizándose políticamente, ¿no? Consultas, ¿no? O sea, todo eso me parece va hacia allá, hacia la desparlamentarización, ¿no? El crowdsourcing, las consultas, presupuesto participativo. Tenemos que poner más atención ahí. Ahora, ¿por qué esto incide en lo de la organización interna de los partidos políticos? Porque entonces los partidos políticos se tendrían que poner las pilas, ¿no? O sea, ya nos dormimos en nuestros laureles, no, o sea, hay que crear justo áreas que empiecen a entender estos procesos de ciudadanización y el partido político se tendrá que convertir en algo mucho más flexible, más dinámico, ¿no? Más rizomático, ¿no? No como está hoy vertical y burocratizado, ¿no? Sino que tendrá que tener estas conexiones necesariamente hacia afuera, ¿no? Entonces tendrá que convertirse en algo que hoy no es, ¿no? Por ahí estuve leyendo sobre una propuesta bien interesante en Uruguay que se llama Partido Político Digital, ¿no? Y entonces son partidos políticos que ya no requieren recursos, porque lo único que necesitan es una plataforma digital, ¿no? Entonces, claro, si los partidos políticos no se ponen las pilas, van a desaparecer, porque en cuanto empiece a cuajar esto, pues efectivamente, o sea, yo te puedo demostrar que no requiero de gran presupuesto, sino lo que requiero más bien es de espacios, ¿no? Esto, por ejemplo, lo planteó y creo con cierto éxito el Consejo Indígena de Gobierno cuando propuso a Marichuy. Perdón que siempre traigo a Marichuy a colación, pero el CNI y el SIG, ¿no? No recibieron un solo quinto del Estado mexicano. Dijeron, vamos a hacer campaña y vamos a organizarnos. Me acordé mucho por lo que decía, ¿no? Ahorita estaban mencionando. Con los recursos que tengamos. Ahí entiendo que hay un peligro. O sea, lo que nos preocupa es que el partido político termine siendo un área de lavado de dinero, de dinero mal habido, como se dice, ¿no? Del crimen organizado y que se convierta eso, ¿no? En
digamos, en un receptáculo y luego entonces, pues obviamente se cobrarían esos favores, pero encontrar una fórmula, ¿no? Porque, por ejemplo, en las comunidades indígenas donde no hay dinero y sí hay movimientos políticos y hay grupos, ¿no? Y son los grupos los que tienen que aportar sus propios recursos, ¿no? Para participar políticamente, las cosas funcionan relativamente bien, ¿no? O sea, es decir, cuando entra el dinero es cuando ya se pervierte todo, ¿no? Entonces, alguna fórmula, pensando en esto, ¿no? Los partidos digitales, las propuestas pues eso, de la política indígena, ¿no? O sea, una manera en la que sí fuera, digamos, mucho de autogestión, ¿no? O sea, mucho de autogestión y que se premiara eso, ¿no? O sea, obviamente, pues, encontrarlos, yo creo que ya lo hay, o sea, ya hay la tecnología de alguna forma, híjole, sé que es un tema, ¿cómo se dice?, polémico, pero curiosamente quien lo intentó de alguna forma y después, bueno, desgraciadamente la política lo consumió, pues fue Santiago Nieto, ¿no? O sea, creo que este tema, que no sé cómo lo vislumbró, lo conectó entre las fiscalías electorales y luego este asunto como pues de la investigación de los recursos financieros en general, ¿no? O sea, cómo articularlo de alguna forma para que, yo sé que es un área de anticorrupción, ¿no? O sea, es como se le denomina, pero de alguna forma para que pudiéramos tener esa transparencia y ese acceso y entonces se justificaran esas funciones internas de los partidos políticos y se pudiera echar mano de los recursos que los propios adeptos, ¿no? Y afiliados al partido pudieran aportarle, ¿no? Y entonces, eh, digo, reinventar la economía de los partidos políticos, reinventar la forma de invertir dentro de los partidos políticos, en donde se premiara, como decía yo, el trabajo y se pagara el trabajo, ¿no? O sea, hoy lo que se paga es la presencia, no se paga el trabajo. Y de alguna forma, o sea, que hubiera pues una especie de personas que invirtieran económicamente y otras que invirtieran su trabajo, ¿no? Y esto pues básicamente sería profesionalizar. Ahí encontrarían ustedes la organización interna de los partidos, un área que se encargara de transparentar y de los recursos financieros, otra área que se encargara de la administración de recursos humanos, que es muy compleja porque tiene que ser hacia dentro y hacia afuera, y luego un área pues que fuera directiva, ¿no? Que se encargara de las políticas, ¿no? Y ya de ahí pueden encontrar muchas subáreas, porque pues estamos hablando obviamente de temas de inclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se está generando la inclusión dentro de los partidos políticos? Creo que no se está, o sea, se habla, por ejemplo, de esto de las acciones afirmativas y que algunos reglamentos de partidos políticos incluirían, pero no estoy viendo esa diversidad dentro de los partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí habría un área necesaria. Platicábamos con Carlos del tema de la capacitación, del tema de la difusión y la divulgación. Yo creo que sí es necesario, o sea, yo creo que sí es necesario que los partidos políticos tengan áreas donde se capacite a sus cuadros, ¿no? Donde se les enseñe, pues, todos estos temas que tienen que ver, pues, con lo que hoy significa la democracia, ¿no? Incluso el tema de neurociencias, el tema eh, del trabajo en equipo, ¿no? O sea, de la escucha activa, ¿no? Estos temas que a mí siempre me han fascinado. A ver, bueno, les voy a compartir, ahora sí creo que sí se va a poder, una imagen. Es que siempre con Meet pasa eso. A ver, políticos en documento. Lo voy a volver a abrir. Ahí va.
Bueno, pues es un cuadro que ayer elaboré así rápidamente, ¿no? Digamos, a propósito de las funciones de los partidos políticos, las cuales se dividen en dos, según la sociología de los partidos políticos: funciones sociales, que tiene que ver, por un lado, con la socialización, es decir, pues, como concebimos a los partidos políticos, ¿no? En la calle, tocando de puerta en puerta, explicando cuál es su ideario, cuáles son sus propuestas, generando mesas. Por ahí hubo un tema polémico en la Ciudad de México, ¿no? Creo que de una diputada que hacía estas como tiendas, era una diputada del PRI, no me acuerdo su nombre, pero que de la alcaldía le mandaron a la policía porque hacía unas mesas de comercio justo, algo así, ¿no? Entonces llevaban despensa y la vendían a muy bajo costo, y pues fueron a detener a la gente que estaba en esas mesas ayudando a esta diputada, porque acusándolos de vender en la vía pública, ¿no? O sea, como comercio ambulante, y pues hubo ahí una trifulca, ¿no? Tremenda, porque parece que también el personal de la diputada no se comportó adecuadamente, pero bueno, pues ahí también falta mucha articulación, ¿no? En cuanto a eso, como decía, creo que Carlos, ¿no? Decía las kermeses que se hacían antes, o las rifas, o no sé, ¿no? Ahora yo sé, en Ciudad de México se ven estas oficinas, ¿no? De algunos diputados, diputadas que supuestamente dan consultas médicas o apoyo psicológico, pero normalmente no se ve, ¿no? Esta socialización, ¿no? Quizá por lo mismo que hemos dicho, porque se perdió ese interés por conectarse con la sociedad. Opinión pública, bueno, pues obviamente los partidos políticos. Ahora, este tema es interesante, ¿no? Dentro de sus funciones empieza a haber pues un área de comunicación social y el uso de las redes sociales, que también revisa la justicia electoral a propósito del modelo de comunicación política, y nos interesa muchísimo porque, pues sí, un partido político tiene de alguna forma derecho, y sus miembros y adherentes tienen derecho a difundir a través de redes sociales las cosas que hacen, pero ahí hay una delgada línea, ¿no? Para que no termine siendo actos anticipados de campaña, para que no terminen generando noticias falsas, por ejemplo, ¿no? O discursos de odio, incluso, que a veces pasa, ¿no? Y simplemente por este afán pues de hacer estas campañas negativas en contra de los otros. Eso está difícil, pero bueno, igual habría que plantearlo de una manera, ¿no? Cómo hacer también, así como dijimos, cómo hacer que los partidos políticos no pongan como fin último el dinero, cómo hacer que los partidos políticos no piensen que lo que tienen que hacer es una campaña y propuestas más que ataques y descalificaciones, ¿no? O sea, que basen su actividad de divulgación, de difusión y esto de opinión pública en términos positivos, no términos negativos. No sé, igual váyanle pensando, pero creo que esa es otra de las funciones prioritarias de los partidos políticos. 3, representación de intereses. Pues obviamente esto tiene que ver con todo lo que nos interesa en la justicia electoral, porque, bueno, pues obviamente esto que ahora se llama sofisticadamente litigio estratégico electoral, ¿no? Entonces, muchos de los partidos políticos pues tienen estas áreas jurídicas que se ocupan, pues obviamente, de apuntalar su vida institucional. Ya también hicimos una crítica a ello. Me parece que a veces también se pervierte esto, ¿no? Y se usa de manera temeraria el sistema judicial para obtener fines o intereses muy personales, muy egoístas incluso, ¿no? Entonces también habría que repensar estas áreas de otra manera, ¿no? Creo que también tendría que ver con la ética, ¿no? Y por ahí alguien propone que sanciones, ¿no? Es decir, pero ya saben que yo soy de la idea de que es mejor apuntalar o apuntarle al tema de la ética, ¿no? O
sea, porque sanción para el abogado del partido político, para el grupo de abogados de los partidos políticos que utilizan temerariamente el sistema, ¿no? Es un tema que recurrentemente sale en las discusiones de los observatorios electorales y que está, pues sí, seguramente en nuestra agenda, ¿no? Bueno, cuarto, legitimación sistémica o del sistema, ¿no? Obviamente, bueno, pues esto tiene que ver con un trabajo integral en el cual, bueno, pues el partido tendría que ir demostrando a la sociedad que es necesario, que debe estar ahí, que está cumpliendo con sus funciones, y que de alguna manera hay una sinergia con los representantes que han llegado a ciertos escaños dentro del Congreso o dentro del gobierno y que de alguna forma, pues, hicimos bien en votar por ellos, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, que de alguna manera, pues, tienen que generar mejor gobierno, ¿no? Generar mejores leyes, ¿no? Y eso hablaría bien de su trabajo. Luego están las funciones, esas son funciones sociales. Las funciones institucionales, propiamente, o digamos, en sentido estricto, son 4, ¿no? La selección de sus élites, ¿no? Es decir, como estos procesos que ya también criticamos, que a veces son poco democráticos, y que a veces son muy oportunistas, ¿no? Yo creo que genera mucho encono en los partidos políticos que gente que viene haciendo la carrera de repente es desplazada por alguien que incluso viene hasta de otro partido o que llegó ahí por algún favoritismo, ¿no? Y es colocado en una situación estratégica a expensas de la gente que viene haciendo su esfuerzo, ¿no? Desde hace años, ¿no? Esto después deriva en las elecciones de los partidos políticos que terminan hoy en el pleno siglo XXI con toda la tecnología que tenemos y con toda la capacidad y la experiencia, terminan siempre siendo bien polémicas, ¿no? O sea, sí, o son muy verticales y autoritarias, o terminan siendo siempre polémicas y no dejando a nadie tranquilo, y obviamente eso no fortalece al partido político, ¿no? Luego, función institucional parlamentaria, pues porque dentro de las funciones institucionales, pues también está la generación de reglamentos, de protocolos, ¿no? Y la de gobierno, ¿no? Que es, pues eso, ¿no? O sea, es decir, pues tiene que haber una estructura gubernamental, en donde alguien hace cabeza, ¿no? Donde, pues, nombra a otras personas, ¿no? Y pues básicamente esto es lo que a los grandes rasgos tiene como funciones un partido político. Ahí del lado derecho puse un poco esto que quise proponerles al inicio, ¿no? Ir pensando cómo la evolución de los partidos políticos ha generado organizaciones internas muy particulares. Esta expresión de partido de cartel a la que nos referimos a lo largo de la clase es de Peter Mayer, ¿no? Y bueno, pues yo diría que si queremos seguir discutiendo sobre esos temas, habría que analizar, por un lado, cómo han evolucionado históricamente los partidos políticos, y otro, pensar cuál ha sido su origen y por qué han perdido el rumbo. Y a propósito del origen de los partidos políticos, pues ahí se recomienda como bibliografía los análisis de Seymour, Martin Lipset y Stein Rockan, donde, bueno, pues han hecho una descripción distinta a la de Duverger, ¿no? Que nos, pues, digamos, nos ofrece un análisis un poco más realista de esta situación, ¿no? Hasta aquí dudas, comentarios, quejas, sugerencias, ¿no? ¿Alguien de un partido político que quiera aventar un jitomate? Hoy estaría padre que hubiera jitomates virtuales, ¿no? Es decir, que estuvieras hablando y yo. Carlos, adelante. Gracias, doctor. Sí, pues hay stickers, doctor. Se podría llenar la red con stickers de tomate con lo que eso simbolice, ¿no? Bueno, mira, lo que comenta sobre las posibles alternativas para evolucionar este necesario proceso de
ciudadanizar el Parlamento y politizar a los ciudadanos, pues me parece que podríamos vivir, dadas sus proporciones, un fenómeno como lo que le pasa al sistema financiero, doctor, compañeras y compañeros. Fíjense qué curioso que la banca tradicional, como la conocimos en el siglo XX, una banca muy rígida en la prestación de sus servicios, llena de comisiones, burocratizada la misma banca. ¿Y qué pasó con el transcurrir de los años y la tecnología, doctor? Pues empezaron a surgir las denominadas fintech, aplicaciones que permiten tener acceso a servicios financieros ya no de manera presencial, sino de manera virtual. Y empezaron con préstamos, ahora hay aplicaciones y empresas que te ofrecen hasta tarjetas de crédito, doctor. Entonces, la necesidad financiera que ya no cumplía un sistema bancario rígido, anquilosado, burocratizado, la sociedad le fue buscando y encontrando los vasos de salida a esa necesidad de financiar jóvenes que no tienen, digamos, el respaldo patrimonial, inmobiliario para poder ser sujetos de crédito, pero estas fintech, los requisitos son diferentes, son mínimos, además de que los jóvenes, pues ya, más que ir a un lugar, se comunican a través de su teléfono inteligente. Entonces, se diseñó un producto y ya hoy estamos viviendo a plenitud, doctor, un sistema financiero alternativo. O sea, aunque siguen existiendo los bancos tradicionales, si estudiamos el porcentaje de participación de servicios financieros, ya no es el 100% del pasado, doctor? Ya estas aplicaciones y estas fintech ya tienen una proporción del mercado financiero que va creciendo. En la medida que este va creciendo, el otro va decreciendo, doctor. Yo creo que para los partidos políticos va en ese sentido. Tú señalaste algo que fue un instrumento que por muchos años se negó en México, que se dieron varios factores para que el sistema se viera obligado a incorporar. Las candidaturas independientes, que si bien es cierto, no son una panacea, sí no son una posibilidad, porque lo malo de la candidatura independiente no está en su conceptualización. Yo diría que más bien en su instrumentación, doctor, porque el viejo sistema ha pretendido convertir las candidaturas independientes en una especie de micropartido, porque le ha metido tanta carga de obligaciones, requisitos, crear una asociación civil. Prácticamente es un mini partido que tienes que armar para poder ser candidato independiente. Y tenemos el absurdo, doctor, de que en algunos lugares los requisitos para ser candidato independiente son superiores al de la creación de un partido político local. O sea, en esa configuración tan diversa que tiene nuestro país, hemos llegado a ese absurdo. Otra de esas soluciones que viene como un fenómeno colateral y que creo que les está pasando a los partidos políticos tradicionales, al sistema tradicional, hoy en 7 partidos con registro nacional. Si te fijas, doctor, y revisas el número de afiliados registrados ante el INE, ¿sabes que hay un fenómeno de decrecimiento en general de todos los partidos políticos? O sea, el partido blanco con azul, doctor, está en la frontera del mínimo de los requisitos que se necesitan para mantenerse como partido político. Y es un partido político que se fundó en 1939, doctor. Ojo. Son 2 fenómenos. Uno, el repliegue de la sociedad ante esos partidos burocratizados. Y 2, doctor, las oligarquías que se han apropiado de los partidos franquicia, doctor, que mantienen el mínimo que les pide la ley para que haya menos concurrencia de ciudadanos en la vida de ese partido político. Fíjate, por un lado, la sociedad politizada rechaza a esa oligarquía incrustada en un partido político. Y la oligarquía apropiada del partido franquicia
rechaza a la ciudadanía, solo busca el mínimo legal indispensable para cumplir con los requisitos de ley para mantener sus registros, doctor. Entonces estamos en un escenario complejo, ¿no, doctor? Por un lado, la ciudadanía no le quiere entrar a ese monstruo de corrupción, de ineficiencia, de burocracia o lo que ustedes consideren, y por el otro lado, esa oligarquía, que es un grupo muy pequeñito, que se ha apropiado de la franquicia y que dice, no, yo no voy a meter a más gente porque tengo que compartir el negocio, hay que repartir, y ni hablar de procesos democráticos, ¿no? Yo sigo sorprendido cómo el Verde pasó el visto bueno del INE, en su momento el IFE, de sus estatutos, porque si hay un partido con estatutos, digamos, menos democráticos, creo que es de color verde, ¿no? Entonces, caray, doctor, el fenómeno es interesante. Creo que la figura de las candidaturas independientes es un vehículo importante. En otros países funciona mejor que en nuestro país, doctor. Funciona mejor. Yo creo que aquí hay que desburocratizar y desregular, si me permiten el término, las candidaturas independientes para que cumplan más bien con ese rol del sistema de participación política en el sistema de partidos, y que no la sociedad, así como las fintech, que terminaron creando aplicaciones para dar préstamos, para dar crédito, para otorgar tarjetas de crédito a consumo, que la sociedad va a encontrar sus canales, el crowdfunding, todo este mundo que hoy la tecnología nos aporta es una posibilidad, incluido también lo que menciona, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que si bien es cierto, por cuestiones de coberturas de señal, no tienen todavía pleno acceso a estas herramientas tecnológicas. También es cierto, doctor, que un estado donde predomina o tiene una presencia importante las prácticas democráticas de los pueblos originarios, donde no han implementado el sistema de partidos nacional, pues pues funciona. Ahí está el caso de Oaxaca. Vean cuántos municipios de Oaxaca, el relevo de las autoridades municipales no se da con el sistema que nosotros tenemos implementados en el resto del país, ¿no? Entonces, yo creo que tanto la tecnología como lo tradicional pueden hacer una pinza muy interesante para que que está acá, pues se dé cuenta de que cada vez está siendo más abandonado, que habría que preguntarnos, doctor, yo creo que el número total de mexicanos afiliados como militantes a un partido, no rebasamos los 7 millones de todos los partidos políticos, doctor, no rebasamos. La pregunta es, una sociedad de más de 125 millones de habitantes, donde 7 millones son militantes, la pregunta es, ¿realmente la política juega un papel importante o a las oligarquías no les ha interesado que se politice en nuestra sociedad? Es cuanto, doctor. Muchas gracias. No, gracias, Carlos. Qué bueno. O sea, muy, muy bien, porque pues complementaste con muchas cosas. Yo al menos me voy como entusiasmado del análisis, porque sí, exactamente, ¿no? Crowdfunding, crowdsourcing, todas estas cuestiones que tienen que ver con bitcoins, por ejemplo, ¿no? O sea, de dinero electrónico, inversiones, incluso hasta bonos verdes, bonos de carbono, ¿no? O sea, es decir, repensar eso del financiamiento de otra manera, ¿no? En inversiones que bueno, pues ese dinero se puede utilizar de muchas maneras, y hay cosas que no son, o sea, que no son dinero y se pueden monetarizar, ¿no? Y así, o sea, pensarlo más ampliamente, ¿no? Y más holísticamente el tema de los partidos políticos, y mirar esas áreas de oportunidad como las candidaturas independientes, me parece muy, muy interesante. Bueno, pues creo que fue una mañana fructífera. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que hayan participado, que hayan estado pendientes de esta clase. Les deseo un buen proseguimiento de curso y una feliz jornada de ombligo de semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor. Vamos. Saludos, Salomón, Muchas gracias. compañeras, compañeros. Hasta mañana. Buen día.